Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, quizás todos de nosotros, del Gran Cañón en Arizona. Algunas estadísticas del Gran Cañón es que tiene una extensión de 446 kilómetros desde su punto norte al punto más sureño. En su punto más ancho mide 29 kilómetros de ancho y tiene 1.600 metros de profundidad. Pues cuando digo esas cifras, seguramente podemos quedarnos bastante impresionados, ¿no? ¡Wow! 400 kilómetros y 29 kilómetros, 1.600 metros. Oh, eso es bastante increíble. Pero muchos de ustedes, cuando yo les dije estas cifras, se quedaron así como que... ok, qué interesante. Pero, si yo te cuento del Gran Cañón, si yo te lo muestro en fotos, si yo te doy las estadísticas, puede que te parezca interesante o no. Pero nada se compara con el momento cuando tú te paras al lado del Gran Cañón, al mero borde del Gran Cañón, y por primera vez ves esa majestuosa escena que se despliega delante de sus ojos, que no tiene nada que ver con 446 kilómetros y 1.600 metros de profundo y 29 kilómetros de ancho. O sea, es que tú puedes describirlo, te lo pueden contar, pero no hay nada como realmente vivirlo. El diciembre pasado nosotros tuvimos la oportunidad de viajar al Gran Cañón y verlo. Y nos estaba llevando a hacer un tour un hermano cristiano que conoce de la geología, y nos estaba explicando desde una perspectiva bíblica todo lo que había sucedido con el Gran Cañón. Pero, ¿sabes? Lo más impresionante fue ese momento donde él dijo, mira, nos estamos acercando al Gran Cañón, no miren. ¿Okay? Y entonces todos andábamos así, ¿verdad? Y él nos guió hasta que estuvimos en el borde del Gran Cañón y dijo, bueno, ahora sí, miren. Y en ese momento es increíble. Todavía lo recuerdo. Ver esa escena. Y es impactante. Es maravilloso. Nada puede captar, ningún video, ninguna foto puede captar lo que tú estás viendo delante de tus ojos en ese momento. Ahora, ¿por qué lo estoy comentando? Bueno, en cierta manera, esto refleja una realidad acerca de la vida cristiana. Y la vida cristiana, tenemos a muchos cristianos que están informados acerca de sus bendiciones espirituales que Dios les ha dado. Pero el problema es que, aunque no son ignorantes acerca de sus bendiciones espirituales, nunca han tenido la experiencia personal, nunca las han experimentado en su propia vida. Y entonces es como si te contaran del Gran Cañón, pero hasta que no estés ahí, hasta que no lo veas, hasta que no lo experimentes, entonces te vas a quedar así, como ustedes hace un momento. Ok, muy interesante. La semana pasada, durante el culto de capilla, hablábamos un poquito de estas cosas, ¿verdad? Hablábamos de cómo muchas veces nosotros somos ignorantes en nuestra vida espiritual y siendo millonarios estamos viviendo como mendigos. Y entonces tenemos que rogarle al Espíritu de Dios que Él nos haga entender las dimensiones de la obra de Dios y la magnitud del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que hace el apóstol Pablo en la carta de los Efesios? Después de orar que Dios les dé esa comprensión de todas esas bendiciones espirituales que Dios les había dado, en el capítulo 2 empieza a hacer una explicación detallada de esas bendiciones. Y al inicio del capítulo 2 nos da esa porción tan conocida por nosotros, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y todo esto nosotros lo recibimos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
Y luego continúa a partir del versículo 11 explicándonos que en el momento en que Dios te da vida, Dios también te hace miembro de una nueva comunidad, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que a través del cuerpo de Cristo y la obra de Cristo que derribó la pared intermedia de separación, Él hizo de dos pueblos, los gentiles y los judíos, que se odiaban mutuamente, los hizo un solo y nuevo hombre en la iglesia. Y que este era un misterio, nos dice el capítulo 3, que se había escondido hasta la venida de Jesucristo y que ahora Pablo tenía el privilegio de predicar ese misterio. Y luego empieza otra vez a orar el apóstol Pablo. En el versículo 14, el apóstol Pablo vemos que él empieza a orar y doblar sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego en el versículo 16 empieza a hacer sus peticiones delante de Dios, lo que él está orando para los efesios. Esto es lo que encontramos entonces en este pasaje y lo que nosotros queremos considerar el día de hoy. Y lo que vamos a notar es lo siguiente. De entrada, nosotros pudiéramos pensar que es una oración muy parecida a la oración de la semana pasada, de Efesios capítulo 1. Vamos a notar algunas similitudes. Pero también vamos a destacar algunas diferencias. ¿Y sabes cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo pide que Dios les dé espíritu de sabiduría para entender cuáles eran las riquezas de esas bendiciones espirituales que Dios había derramado en su vida. Pero ¿sabe lo que va a pedir ahora en Efesios capítulo 3? Va a pedir no que entiendan, sino que experimenten las bendiciones de Dios en su vida, que experimenten las dimensiones de la obra de Dios, la magnitud del poder de Dios en su vida. Y entonces ahora no está dirigido a nuestro intelecto, nuestro conocimiento, sino que ahora el apóstol Pablo se dirige a nuestra experiencia, a nuestra vida, y dice, mira, una cosa es conocer que eso existe y otra cosa es experimentarlo en tu propia vida, y es tan diferente como contarte acerca del Gran Cañón o como vivir el Gran Cañón y vivirlo en persona, experimentarlo tú mismo. Y entonces lo que nosotros podemos encontrar en este pasaje es que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y como el apóstol Pablo, lo que podemos aprender para nuestra vida de oración es que tú debes de rogarle a Dios que puedas experimentar el infinito poder transformador de Dios en tu vida. No solamente que tú lo conozcas, sino que tú lo puedas experimentar. Que tú puedas experimentar el infinito poder transformador de Dios en tu vida. Y jóvenes, cuando esto sucede, es como con el Gran Cañón. 10 meses después, yo todavía recuerdo esa escena y lo encontré como una perfecta ilustración para ustedes, para que intenten comprender. Mira, es que el Gran Cañón era asombroso. Y cuando tú experimentas el gran poder en tu vida, ya tu vida tampoco será igual. Va a transformar tu vida. Serás una persona diferente. Y aquí podemos notar 3 aspectos del infinito poder transformador de Dios en nuestra vida. Noten estos 3 aspectos. Empezando en el versículo 16, nos dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y aquí está, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y entonces el primer aspecto del poder transformador de Dios en nuestra vida es que nosotros debemos rogarle que experimentemos el ser fortalecido
por su Espíritu. Ser fortalecido por su Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo pide aquí. Que los efesios conozcan el ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y es interesante porque cuando el apóstol Pablo aquí menciona ser fortalecido, esa es una palabra que habla de alguien que está creciendo, de un joven que está creciendo y llega a ser un hombre hecho y derecho, con todas sus facultades y con todo su poder físico. De hecho, esta misma palabra se traduce en 1 Corintios 16, 13, que se porten varonilmente. Y entonces imagínate comparar un niño chiquito, pequeño, con un hombre ya grande, fuerte, que se ha ejercitado, que sabe cómo quizás blandir unas armas. Lo que nosotros queremos experimentar en nuestra vida es ese poder. Y lo experimentamos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae ese fortalecimiento. Y me llama la atención que el apóstol Pablo no se conforma con decir que nosotros seamos fortalecidos, sino que viene con nosotros y nos dice que seamos fortalecidos con poder. Con poder. Y lo recibimos no de nosotros mismos, sino que viene del Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece y nos fortalece ¿cómo? Conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa si alguien te da un regalo conforme a sus riquezas? Algunos lo distinguen de esta forma. Imagínate que viene un multimillonario el día de hoy a la UCLA y él te ve a ti, el pobre alumno que no puede pagar su colegiatura, y tú estás necesitado, y entonces ese hombre rico saca su cartera y te da 500 pesos para tu colegiatura, no para Charlie's, ¿verdad? Sino tu colegiatura. Ok, ese rico te ha dado de sus riquezas. Okay, esos 500 pesos vienen de sus riquezas. Pero no dice aquí que nos ha dado de sus riquezas, sino que nos dice que nos fortalece con poder conforme a las riquezas de su gloria. Y entonces, si llega un hombre millonario aquí el día de hoy y te ve como ese alumno hambriento, que estás sin poder comprar champú incluso, y ve todas tus necesidades, y él da conforme a sus riquezas, significa que él saca no su cartera, sino su chequera, y te da un cheque de 1 millón de pesos. Eso sí sería dar conforme a sus riquezas. Y entonces cuando Dios dice que nosotros tenemos la oportunidad de ser fortalecidos con poder conforme a las riquezas de su gloria, Él nos está diciendo que Él tiene un poder vasto, infinito, y tú puedes ser fortalecido con ese poder. Entonces piensa un momento en tu propia vida espiritual. ¿Cómo es tu vida espiritual? Tú estás experimentando en tu vida el fortalecimiento poderoso del Espíritu de Dios conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Eso es evidente en tu vida, es evidente en tu caminar con Cristo. La semana pasada nos preguntábamos si estábamos viviendo como mendigos cuando somos millonarios. El día de hoy tenemos que preguntarnos si nosotros estamos experimentando ese poder grandioso en nuestra vida que Él nos da en nuestro hombre interior. Y es curioso porque este fortalecimiento que es conforme al poder, a las riquezas de su gloria, es en nuestro hombre interior. No es para que tú seas multimillonario, sino es para que tu hombre interior sea fortalecido, o sea, tu vida espiritual. En tu vida espiritual, tú estás viviendo conforme a ese glorioso e infinito poder transformador de Dios en tu vida. Lo estás experimentando cuando tú enfrentas la tentación. Puedes decirle no a la tentación. Cuando tú sirves a Dios en tu iglesia, ¿realmente obra Dios a través de tu ministerio? Cuando tú tienes que enfrentar defectos en tu carácter, ¿puedes ver que Dios, conforme a ese infinito poder, está obrando en ti?
esto es lo que nosotros podemos conocer. Nosotros podemos ser fortalecidos con el poder de Dios en nuestro hombre interior por su Espíritu. Pero eso no es lo único que nosotros podemos experimentar en nuestra vida personal. Mira el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Qué es lo que pide aquí? Lo que pide aquí el apóstol Pablo es que los efesios puedan experimentar la morada de Cristo en sus vidas. Y eso es algo que nosotros también podemos rogarle a Dios. No solamente el ser fortalecido con el poder del Espíritu de Dios, sino que nosotros también conozcamos la morada de Cristo en nuestros corazones. Ahora, de inmediato, cuando nosotros pensamos en morada, pensamos en quizás la salvación. Pero creo que el apóstol Pablo aquí no está hablando del momento de nuestra salvación. La palabra que él usa aquí habla de una morada estable. Y lo que Dios quiere es que Cristo more en nosotros como si nuestra vida fuera la casa de Cristo, donde Él reina total y completamente, donde Él toma posesión de cada rincón de nuestra vida y ejerce su dominio e influencia en nosotros. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios no quiere que tú simplemente lleves una etiqueta de cristiano que encima te la quitas entre semana o te la pones cuando vienes a la UCLA y te la quitas cuando vas en el camión. Algunos se lo quitan, ni llegan a la esquina y ya se lo van quitando, ¿verdad? Dios no quiere esa clase de morada de Cristo en nosotros. Dios quiere una morada donde Cristo tiene el control completo de tu vida, donde Cristo tiene acceso a todos los rincones, incluyendo los más oscuros y lejanos de tu vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando nosotros experimentamos esa clase de morada de Cristo en nosotros, entonces el resultado, versículo 17, es que somos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Somos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. O sea, esta experiencia de nuestra salvación no es algo superficial solamente, sino que echa raíces en ti. Puedes decir que realmente Cristo ha echado raíces en tu vida y te está transformando en los aspectos más profundos de tu ser. O la morada de Cristo en tu vida es bastante superficial, es por encima. Ah, sí, los domingos se nota que eres cristiano. Pero entre semana, cuando estás con tus amigos, o el sábado, ahí es como que te mueves. No estás cimentado, no estás arraigado en Cristo. Allá afuera eres otra cosa. Tu vida es diferente. Ya no estás experimentando esa morada de Cristo. Y esa morada de Cristo que nos permite arraigarnos y cimentarnos en amor, también nos permite comprender y experimentar con todos los santos. Y luego habla de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Ahora, es posible que nos esté hablando del amor de Cristo. Pero creo que la mejor interpretación de este pasaje es que nos está hablando del poder de Cristo. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, en otros contextos donde se mencionan estas 4 dimensiones, está hablando del poder de Cristo. Por ejemplo, en Efesios 1:19, en Filipenses 3:10 al 12, menciona estas cosas. Y además, ustedes se acordarán que nosotros hablábamos la semana pasada de que en Éfeso había mucha magia negra. ¿Y sabes quién más usaban estas 4 dimensiones para hablar de su poder mágico? Los magos de Éfeso. Hablaban de la grandeza de su poder en estas 4 dimensiones. Y ahora viene el apóstol Pablo y dice, mira, ¿tú quieres conocer el poder verdadero? El poder verdadero no está en la magia negra. El poder verdadero está en Cristo.
y el amor de Cristo. Y tú puedes experimentar la morada plena y completa de Cristo en tu vida y conocer este poder infinito y transformador en tu propia vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está ofreciendo. Cuando yo pensaba en altura, longitud, profundidad y anchura, ¿en qué estaba pensando? En el Gran Cañón. Las dimensiones del Gran Cañón aplican aquí perfectamente. Cuando tú te paras al borde del Gran Cañón, tú puedes ver que hay ciertas veredas que bajan por la ladera del Gran Cañón y tú puedes llegar al fondo. Nosotros no lo hicimos porque es fácil llegar al fondo, pero llegas al fondo y luego es un problema, tienes que subir, ¿verdad? 1.600 metros para arriba, que son muchos kilómetros porque estás yendo así para llegar hasta arriba. Pero lo impresionante era estar ahí al borde del Gran Cañón y tú mirabas hacia abajo y tú podías ver a personas que parecían hormiguitas y solamente iban a la mitad de camino. Esto es increíble. Esto es increíble. Somos unas hormigas ante las dimensiones de este Gran Cañón. Y sabes, cuando nosotros pensamos en todo el poder del ser humano, incluyendo el poder también de los demonios y de Satanás, todo eso es un poder hormiguesco delante del poder de Dios. Ese poder infinito transformador de Dios que puedes experimentar en tu propia vida. No es nada. Y sabes, a veces nosotros estamos bien acostumbrados a pensar que nosotros somos hormigas. Y comparamos nuestro poder con el poder de Satanás. Comparamos nuestras fuerzas con la fuerza de la tentación en nuestra vida. Comparamos nuestra capacidad de resistencia con esa presión que a veces se nos hace imposible de resistir del mundo sobre nuestra vida. Y entonces empezamos a excusar nuestra vida pecaminosa. Empezamos a decir, bueno, es que yo solo soy un ser humano. Es que yo soy de carne y hueso, es que yo soy hecho de polvo, incluso me dice la Biblia. Es que yo no tengo el poder de resistirle a Satanás, yo no puedo resistir la tentación. Es que la presión del mundo es demasiado, y es verdad que es demasiado para cada uno de nosotros, pero dentro de nosotros puede estar la morada de Cristo y podemos experimentar todas las dimensiones de la morada de Cristo en nosotros, y ese poder infinito de Dios puede transformar nuestra vida para que nosotros podamos resistir la tentación y resistir la presión del mundo, y que nosotros incluso podamos enfrentarnos al diablo y ver que él huya de nosotros. Entonces no tenemos excusa, jóvenes, para nuestro pecado. Tú no tienes excusa por todavía estar continuando con ese carácter que no agrada a Dios en tu vida. Tú no puedes decir, es que simplemente así soy. Tú no puedes ver ese pecado y decir, es que no lo puedo resistir. No, tú tienes el infinito poder transformador de Dios disponible en ti, porque Cristo mora en ti y Él quiere tomar una posesión completa y total de tu vida. Y Pablo dice que nosotros podemos conocer esa clase de poder y experimentar y conocer esa clase de amor que es tan grande que excede todo conocimiento. Pero luego nos dice una cosa más. Versículo 19, la última parte del versículo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y lo que nosotros tenemos que rogarle a Dios es no solamente que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu, no solamente que podamos experimentar la morada de Cristo en nosotros, pero también que nosotros podamos experimentar la plenitud del Padre. La plenitud del Padre. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿qué significa ser llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo sería una vida cristiana donde tú estás siendo lleno de toda la plenitud de Dios?
¿Te puedes imaginar cómo eso sería? Incluso, joven, te pregunto, ¿desearías experimentar eso en tu propia vida? Toda la plenitud de Dios. ¿Tu vida cristiana se parecería en algo a la vida cristiana que estás viviendo ahora? ¿Cómo sería vivir toda la plenitud de Dios? Creo que tenemos una pista muy obvia en el siguiente capítulo. Si vamos al siguiente capítulo, capítulo 4, nos dice el apóstol Pablo que Dios ha puesto en su iglesia a hombres con dones para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, pero mira el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe lo que significa para ti disfrutar de toda la plenitud de Dios? Lo que significa es que llegas a la medida de la plenitud de Cristo. O sea, te pareces a Cristo. Eso es lo que significa. Y si tú eres hijo de Dios, hay algo dentro de ti que anhela conocer la plenitud de Dios. Hay algo que anhela ser como Cristo. Hay algo en ti que aspira a eso. Y lo increíble es que eso no tiene que ser algo así como teórico, eso no tiene que ser algo que tú dices, bueno, cuando yo tenga 50 años llegaré a hacer eso. No, eso es algo que tú puedes experimentar en tu vida ahora mismo. Es la obra que Dios está haciendo en tu vida en este instante. Tú puedes conocer la llenura de la plenitud de Dios en tu vida. Y dices, hermano, pero es que yo nunca podré aspirar a eso. Y eso no es verdad, porque mira el siguiente versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira lo que nos dice aquí. Nos dice el apóstol Pablo que hay alguien que es poderoso, que es infinitamente poderoso. Y Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, déjame aclarar algo acerca de este versículo. Muchas veces yo he escuchado a personas usar este versículo de una manera que es incorrecta. Mira, si tú le pides a Dios cierto dinero, Él puede darte mucho más de lo que tú estás pidiéndole. Tú le estás pidiendo 3,000 pesos para tu colegiatura. No, Dios te puede dar 4,000. Sí, claro que Dios te puede dar 4,000 y mucho más. Pero ese no es el punto de este versículo, ¿verdad? O sea, aquí no nos está hablando de que Dios puede darte una casa más grande, un carro más nuevo, el pago de la colegiatura e incluso unos pocos pesos más para ir a comprar tacos a Charlie's, ¿verdad? No nos está hablando de eso. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de nuestro crecimiento espiritual. Nos está hablando de la capacidad de experimentar personalmente en nuestra vida todo el poder de las bendiciones de Dios. Para que nosotros, que se pueda decir de nosotros, que estamos experimentando y siendo llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué concepto tan increíble!, ¿verdad? Tú puedes experimentar esa llenura. ¿Por qué? Porque el Dios omnipotente del universo está actuando con su poder infinito. Y cuando tú ves tu vida y tú ves que estás luchando con esa tentación, o tú estás luchando con ese rasgo de carácter, o tú estás luchando con un deseo que tú sabes que no es bíblico, o tú estás pintando tu futuro y tú sabes que tu futuro en tu propia mente realmente no es el futuro que Dios tiene para ti, y tú estás enfrentando todas esas luchas en tu vida y tú te sientes como una hormiga delante del poder de esas tentaciones. Mira, está el poder omnipotente del Dios creador del universo, y ese poder actúa en nosotros.
para que cuando tú le pidas a Dios, Dios, ayúdame a no enojarme con mi mamá otra vez. Dios, ayúdame a no ser rebelde. Tú sabes que mi corazón es rebelde y cuando me dicen que haga algo, yo no lo quiero hacer. Y es que yo no puedo cambiar. Dios, ayúdame a no ser rebelde. Dios, cuando siento el deseo de ver pornografía en mi teléfono, Dios, ayúdame a no caer. El poder infinito de Dios está actuando en ti. Y tú puedes entonces reflejar a Cristo y ser lleno de toda la plenitud de Dios en tu vida. Esto es algo increíble. Y entonces lo que sucede es que a Él será gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia estará llena de personas, capítulo 4, versículo 1, que están andando dignos de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, van a haber iglesias llenas de personas que están viviendo como millonarios espirituales. No en derrota, no en pobreza, no en ignorancia, sino en la plenitud del poder de las bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobre sus vidas. Y andan dignos del Señor. Jóvenes, nosotros podemos andar dignos del Señor. Nosotros podemos reflejarle en nuestra vida. Piensa en algunas de las cosas que nos dice aquí. Nos dice aquí que nosotros, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4 en adelante, nos dice que nosotros podemos andar en unidad y en amor con las personas que nos rodean. Tú no tienes que pelearte con tus compañeros de salón. Tú puedes andar en unidad y amor. Continúa hablando y nos dice que nosotros podemos llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú puedes experimentar esto en tu vida, joven. Nos dice que nosotros no tenemos que andar en la vanidad de nuestra mente, haciendo los deseos de la carne. No tienes que vivir en eso, joven. Nos dice el apóstol Pablo que nosotros podemos despojarnos del viejo hombre y podemos revestirnos del nuevo hombre. Tú puedes despojarte del viejo hombre porque el poder transformador del Dios omnipotente del universo está en ti. Tú puedes, joven, ser imitador de Dios como hijo amado y andar en amor. Tú puedes dejar de ti amargura y enojo y ira y gritería y maledicencia. Tú puedes perdonar a otras personas. Tú puedes ser renovado en el entendimiento de tu mente. Tú puedes resistir el pecado en tu vida. Tú puedes llegar a ser un esposo que ama a Dios y que guía a su familia espiritualmente. Tú puedes llegar a ser una mujer que es sumisa y respetuosa a su esposo. Tú puedes ser un hijo que obedece a sus padres y les teme bíblicamente. Tú puedes ser un empleado que hace su mejor, no para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Tú puedes estar vestido de toda la armadura de Dios para que puedas resistir las acechanzas del diablo. Joven, tú puedes tener todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Notaste el primer punto, es ser fortalecido ¿cómo? Por el Espíritu. El segundo punto, ¿cuál fue? Que nosotros tuviéramos la morada de ¿quién? Cristo. Y el tercer punto, que nosotros estuviéramos llenos de la plenitud de Dios el Padre. Te das cuenta que tú tienes al Dios Trino. ¿Entiende bien? Tú tienes al Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que te está dando toda bendición espiritual para que tú puedas no solamente conocer, sino que tú puedas experimentar ese poder infinito de Dios en tu vida. Y entonces, joven, quizás tú estás aquí el día de hoy y tú estás muy desanimado en tu vida espiritual. Y tú ves tus luchas y tus tentaciones y tú dices, yo he intentado por años dejar estas cosas y yo no he podido. Y quizás incluso no solamente estás desanimado, pero incluso estás resignado en tu vida espiritual. ¿Para qué luchar? Nunca lo lograré.
Pero Dios, el Dios omnipotente del universo, ha mandado su Espíritu para que te fortalezca. Y te ha dado a su Hijo para que more en ti. Y te ha prometido que Él incluso está dispuesto de llenarte de su plenitud. Para que tú no solamente conozcas, sino experimentes el poder infinito que te transforma al grado que llegas a ser como Cristo. Entonces, joven, cuando tú ores, no ores solamente por tus exámenes. No ores solamente por tu cuenta. No ores para que tus compañeros te dejen de hablar mal. Puedes orar por esas cosas, sí, pero ora por mucho más que eso. Ruégale a Dios que tú puedas experimentar toda la magnitud de su poder. Que no solamente te lo cuente, sino que tú te puedas parar al borde de ese vasto, magno poder de Dios y tenerlo en tu vida y experimentarlo personalmente para la gloria de Dios. Padre, yo te pido por cada uno de nosotros. Somos hormigas delante de ti, hormigas incluso delante del poder del Satanás. Y nos desanimamos, nos desalentamos, pensamos que nunca podremos llegar a ser las personas que tú quieres que seamos. Pero Señor, tú eres aquel que eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros entendemos, mucho más de lo que nosotros te estamos pidiendo. Y entonces el día de hoy nosotros te pedimos, nosotros te rogamos, Señor, permítenos experimentar tu poder. Señor, que no estemos solamente informados. Señor, permítenos experimentar tu poder. Y Padre, yo te pido por jóvenes desanimados y resignados el día de hoy en su vida espiritual. Y yo te pido que tú les fortalezcas con poder en su hombre interior por el Espíritu. Y yo te pido que Cristo haga su morada total y plena en su vida. Y yo te pido que ellos conozcan el ser llenos de toda la plenitud de Dios para andar dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, a Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén.